que surgió del equipo de oración. No dijeron que era una palabra para ministrar, pero era una palabra que está agitando mi espíritu por el peso que tiene esta palabra, el peso de responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. El título del mensaje fue sacado rápido por la presión que me ejerce Facu, y es el pan que cura la ceguera. Podría ser el alimento que cura la ceguera, pero es muy preciso qué tipo de alimento y el pan que cura la ceguera. Vamos a leer mucho en el comienzo para poder tener claridad de todo el contexto de lo que vamos a comenzar a edificar en esta noche, lo que vamos a construir, para que nos quede la idea central y que realmente sea un alimento para nosotros. Lucas, capítulo 24, 1 en adelante, vamos a leer, seguramente como título de algunas de las versiones, habla de la resurrección. ¿Sí? Ustedes busquen. Cuando lo tengan, me dicen. Mientras ustedes eligen, honro la vida de Juli, de su familia, porque hoy falleció el papá. Ayer, perdón, falleció el papá y hoy elige la mejor parte. Estar con la familia de la fe. Honramos y bendecimos a la familia Mazota. Tenemos la resurrección y dice así 24:1 en adelante: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones vestidos resplandecientes, o con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego de esta situación, que van al sepulcro, que algunos no creen, que otros viendo aún no creen, dudan, pero vino una palabra que es: recuerden lo que Él les habló. Y no es inocente, porque de permanente debemos estar recordando lo que habló. Porque si tenemos testimonios de la vida de Jesús, no es porque nos lo compartimos entre nosotros, sino porque quedó escrito. Es más, está escrito desde 600, 700 años antes de que Cristo venga a la tierra. Entonces, recordar lo que Él les había hablado era muy importante para creer, aún sin ver, sin la necesidad de estar yendo a la tumba para ver si estaba removida la piedra y si encontraban o no el cuerpo. Y ahora seguimos con el
Lucas capítulo 24, seguimos del verso 13. Y dice seguramente el título de ustedes, En el camino a Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús ya resucitado, ¿sí? Se les acercó a los dos que venían platicando. Dice, y caminaba con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Decí conmigo, sus ojos estaban velados. No lo reconocieron. Seguimos con el verso 17. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Reconociendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, esperaban algo ellos, ¿no? Seguí la conversación y dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día ya de lo que ha acontecido. No hemos visto todavía la tierra redimida, no hemos visto a Dios gobernar sobre todos los asuntos. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado de todo lo ocurrido y todavía estamos esperando? Pero sigo con el verso 22 y dice así, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre de nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, di conmigo, sentado a la mesa. Sentado a la mesa con Jesús. Sentado a la mesa con Jesús es comunión. Tomó el pan, Jesús, y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahora? Fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Hay puntos muy interesantes para tener en cuenta. ¿Por qué? Primero, recordamos esto. Las escrituras están para conocer a Dios, para ver la vida de Jesús desde el comienzo hasta el fin. Desde Génesis se habla del Hijo del Hombre, de quién vendría, de cómo vencería.
Pero el pueblo de Dios esperó, el pueblo de Israel estuvo esperando algo diferente. Un rey que venga con poder para liquidar al imperio romano. Nunca esperaron que iba a venir un Dios en amor, en misericordia y en paz. Entonces, como no vieron ese rey poderoso conforme a lo que ellos estaban esperando, dudaron de Jesús, que se dejó matar en la cruz. Seguían velados por varios asuntos que vamos a estar viendo de ahora en adelante. El problema no siempre es los ojos velados. Ya voy anticipando, el problema es el corazón velado. El corazón velado por encima de los ojos. Podemos ver que caminaron con él y no le reconocieron. 3 días después no le reconocieron, no estaba transfigurado, no había cambiado su cuerpo, pero no le reconocieron. Lo importante es poder ver y dedicar días para ver cada uno de todos los asuntos que hemos leído. Dice, pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Se olvidaron rápidamente que en varias oportunidades le dijo que era necesario morir en manos de los pecadores. Se olvidaron que iba a resucitar al tercer día. Se olvidaron absolutamente de todo porque ellos esperaban algo diferente. No podemos esperar algo de Dios conforme a nuestra razón, porque nunca va a ser de esa manera. Todos los cálculos humanos que hagamos esperando a Dios obrar no es, porque sus pensamientos están por encima de los nuestros. Entonces, cada vez que vos pensás por lógica lo que Dios va a hacer, no va a suceder de esta manera, como no sucedió ahí. Ellos esperaban que Israel sea redimido. ¿Y te parece que no fue redimido con su muerte? Pero no era lo que esperaban. Por eso no reconocieron lo que el Señor había hecho. Ya van 3 días de esto que aconteció. Y ahora ni siquiera encuentran su cuerpo. Se olvidaron rápidamente. La pregunta es, cuando Jesús dice, hagan memoria de mí, ¿nosotros hacemos memoria realmente de Jesús? ¿Hacemos memoria de sus palabras? ¿Hacemos memoria de las Escrituras? ¿Hacemos memoria de todo lo que nos habló, nos dijo que iba a suceder en este tiempo? Porque es necesario que hagamos memoria. Es más, cuando participamos de la cena del Señor, algo nos dijo Jesús: hagan memoria de mí. ¿Saben por qué? Porque es fácil perder la memoria. Es fácil perder la memoria cuando dejamos de ver a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, cuando dejamos de ver, cuando parpadeamos, no solo cuando miramos a otro lado, cuando parpadeamos dejamos de ver. Y es fácil dejar de ver. Ya vamos a ver. Ya el tercer día que aconteció todo esto. Pero ellos podrían decir de esta manera, no hemos visto redimida la tierra, no hemos visto redimido Israel todavía. No hemos visto a Dios gobernar sobre todos los asuntos. Esperaban eso. ¿Cuánto tiempo ya pasó? 3 días, 33 años en la tierra, pero no lo hemos visto gobernar. Y es lo que vino a hacer. Vino como rey. Y solamente lo hemos visto muerto en la cruz. Poder de Dios está en la muerte. Poder de Dios está en la resurrección. Cada vez que morimos, vamos a ver el poder de Dios. Cada vez que nos crucifiquemos y tomemos la cruz cada día, vamos a ver el poder del Espíritu de resurrección a través nuestro. Lo vamos a ver. Deberíamos verlo y vivirlo cada día si nos crucificamos, porque después de la crucifixión viene la resurrección. No hay otro asunto. Es la manifestación de Dios en nuestras vidas, es el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Eso es lo que vivimos. Fueron algunos de los maestros al sepulcro
y hallaron así como las mujeres habían dicho, está vacía, pero dudaban. Algunos dicen de Jesús, otros tuvieron visiones, pero no lo vieron. Tengamos en cuenta que podemos oír de Jesús, nos pueden hablar de Jesús, podemos tener visiones, pero tenemos que verlo. Tenemos que poder verlo a Jesús. Porque más adelante dice que cuando lo vieron, cuando partió el pan, se le abrieron los ojos. Retomo esto. Hasta ese momento no pudieron ver. Y él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer. El tardos de corazón para creer tiene varios aspectos para tener en cuenta. Porque me adelanto a algunas palabras que tengo escritas. Los incrédulos, justamente incrédulos, no creen, son tardos de corazón para creer. Pero hay otros peores. Quise decir los inconversos. Son tardos para creer porque no deciden recibir a Jesús. Pero esos son los inconversos, los no convertidos. Pero los incrédulos son los que una vez recibimos a Jesús en el corazón y no le obedecemos. Y los que no le obedecemos, estamos velados, somos tardos de corazón. Ser tardo de corazón es lentos para obedecer. Y ser lento para obedecer tiene un título que se llama desobediencia. Eso nos vela, nos impide ver a Jesús. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y qué manera más extraordinaria Jesús de presentarse, que dice que comenzó hablando de Moisés. Lo que Moisés había dicho, dice que después se paseó por todas las escrituras, por todos los profetas, todo lo que habían dicho de él, para que ellos reconozcan toda la vida de Jesús anunciada en la tierra y que iba a terminar siendo glorificado en el cielo por causa de que iba a ser crucificado. Les declaró todas las escrituras. Cuando dicen que ellos deciden, me impactó la palabra, dice que le obligaron a que se quede. Me recordó automáticamente la palabra de quien se había colgado al árbol, Zaqueo, para decirle: es necesario que hoy estés en mi casa. Es una obligación llamar a Jesús, una desesperación del corazón cuando le decimos: quédate conmigo. Pero el quédate conmigo le obligaron a quedarse aún sin saber quién era, pero más adelante dice que ardía sus corazones cuando él les platicaba. A veces arde nuestro corazón, pero somos lentos para decidir, para pedirle al Señor que se quede con nosotros. Porque estamos hablando sobre un abanico de distintas posiciones de personas. Porque no todos creen, obedecen, no todos le cierran el corazón por completo a Dios. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y esta figura de que entró para quedarse con ellos y que después se sienta a la mesa a cenar, viene la figura cuando dice que el Señor está golpeando a la puerta del corazón y el que le abre entra para cenar con quien le abre la puerta. Aquí dice que entró a quedarse con ellos, se sentó a la mesa con ellos, y aquí viene una parte importantísima, eje de toda esta construcción. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron y se le abrieron los ojos porque conocieron por la acción
de Jesús, no por lo que dijo solamente. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio y se le abrieron los ojos. Ahí reconocieron porque ya sabían lo que había acontecido en el aposento alto. Seguramente habrán tenido algún grupo de WhatsApp donde habían compartido lo que había acontecido en el aposento alto. Pero ahí lo reconocieron por la acción. Y aquí hay mucho para ver. Hay muchísimo para escudriñar. Hay riquezas extraordinarias. Porque alrededor nuestro hay muchos que no ven. Y para que los ojos sean abiertos, ¿cómo van a reconocer? Bueno, pero lo dejamos para más tarde. Hablamos de partir el pan. Dice que Él partió el pan. ¿Qué significa partir el pan? Vamos a entrar en algunos asuntos que son importantes. Simplemente quiere decir compartir una comida. Partir el pan es compartir una comida. Comer la misma comida entre todos. Pero la expresión tiene un origen muy particular. Y es esta. Cuando alguien partía el pan, era el anuncio de que se comenzaba a comer. Cuando estaba sentado a la mesa, el que partía el pan anunciaba el inicio de la comida. Y esto es algo extraordinario, porque acá hay una riqueza extraordinaria. Y estemos atentos en el espíritu. Lo curioso es leer que Jesús no partió el pan en la cena, en la última cena, no partió el pan para dar comienzo a la comida. No lo sabemos. Comenzaron a comer. Pero escuchen esto, Mateo 26 dice, mientras comían, o sea que ya habían comenzado a comer, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y esto es lo extraordinario, porque conociendo la cultura y el entender el significado de partir el pan daba comienzo a un almuerzo, daba comienzo a una cena. Pero este pan representaba su cuerpo. Cuando Jesús dice, a partir de ahora comienza una nueva comida, un nuevo alimento, porque este pan no representa lo que ponemos sobre la mesa, este pan me representa a mí, es comerme a mí, es comer mi cuerpo. El anuncio de una nueva comida era a partir de ahora, cuando vean el pan les va a alimentar, pero tienen que alimentarse de un pan espiritual que soy yo, Cristo Jesús. El anuncio de la nueva comida espiritual, que era comer Cristo, que era comer el pan del cielo, era ese el momento donde se anunció la nueva comida espiritual. Comer Cristo, comer el pan del cielo. Mateo 14, 22 recita exactamente lo mismo. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dijo y lo dio. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Respecto a la comida, vemos en distintas versiones que mientras comían, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Anunciaba, repito, anunciaba el comienzo de una nueva comida. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. A partir de ahora comienzan a comer el pan del cielo que les fue anunciado. Respecto al pan, lo toman, lo comen y lo pasan a otros. Y esta es la invitación de Dios a nosotros. Cuando partimos el pan, cuando leemos las Escrituras, cuando comemos la palabra de Dios, cuando comemos Cristo, tomamos la Escritura, tomamos la palabra, comemos la palabra, nos alimentamos en el Espíritu, pero no solo queda ahí, lo compartimos. Eso significa ir y predicar el Evangelio.
El pan no fue para ser guardado y para ser comido, fue para ser compartido. Es para pasárselo a otros. Tiene que ver con la tarea de ir y predicar el Evangelio, dar del pan que nos habita. Recordemos respecto a la comunión. 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, casa edificadores, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos una porción de Cristo. Somos una porción que completa en todo el universo el pan llamado Cristo. Este es el pan, dijo Jesús, que es necesario que se parta para todos los que me reciben. Para todos los que reciben ese pan. Siendo uno solo el pan. La copa y el pan son la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. La comunión no es estar reunidos juntos, es ser uno en Cristo. El pan y la sangre nos hacen uno. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cada vez que alguien recibe a Cristo, se le caen los velos. Ahora la pregunta es, ¿cómo reciben a Cristo para que sus velos se caigan? Si no hay quien les predique. Y el que le predica es el que está compartiendo el pan que tiene dentro, la palabra, la vida de Cristo. ¿Vamos bien? Podríamos terminar acá y salir a evangelizar, ¿no? Juan 6:49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso nos manda a predicar a toda criatura, a todas las naciones de la tierra. Cuando pensamos en la carne, pensamos en las debilidades y en las humanidades, cuando pensamos en nuestra carne, ¿verdad? Pero si consideramos la carne de Jesús, ¿en qué podríamos pensar? Porque Él dice, si comes mi carne vas a vivir para siempre. ¿Cómo hacemos para comer la carne de Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué representa la carne de Jesús? Pero si consideramos la carne de Jesús, podríamos ver que su carne obedeció al Espíritu Santo siempre y en todo. Comer Cristo podríamos decir que es vivir tal como Él vivió. Hacernos de la carne de Cristo, hacernos de su vida, es una garantía de obediencia, porque su carne siempre obedeció, siempre se sujetó al Espíritu de Dios. Nunca hizo nada por sí mismo. Entonces, comer la carne de Jesús también tiene sentido para nosotros que nuestra carne, estando en Cristo y habitado por el Espíritu Santo, podemos obedecer en todo. Y esto es parte de la garantía que el Señor nos da. Comer su carne es comer obediencia a través de su palabra. Juan 6:52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Garantía que si comemos
Cristo, si comemos su palabra, si vivimos su naturaleza, nos va a resucitar después de muerto. Esa es la garantía, que vamos a vivir eternamente. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Vivir en la tierra como en el cielo es posible comiendo la carne y viviendo y bebiendo la sangre de Cristo. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por eso les anunció partiendo el pan mientras estaban cenando. Ahora comienza una nueva temporada donde pueden comerme espiritualmente. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer y obedecer. La esencia, creer y obedecer, es comer su carne y beber su sangre. No solo para seguir siendo salvo, sino para seguir recibiendo gracia sobre gracia. Uno tiene que permanecer siendo uno en Cristo y participar continuamente de la palabra de Dios, al oírla, al leerla y al obedecerla. Asimilar las palabras en el corazón. Las palabras de Él en el corazón. Es fatal el abandonar la comunión o el alimentarnos de Cristo. Primera de Timoteo 4:13, Pablo le dice a su hijo Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si no dejes de comer Cristo, no dejes de alimentarte. Dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Fuertísimo. Porque hay dos clases de quitada de velos. Una quitada de velos es para los incrédulos, para que comiencen a creer. Se le quitó el velo, reciben a Cristo y por gracia son salvos. Pero los que no obedecen, los tardos de corazón, se le van dando velos ellos mismos. Dice, no se engañen, el engaño son velos. No se engañen a ustedes mismos, porque saben, oyen, conocen, hablan, pero no viven la palabra. No permanecen en Cristo, no permanecen en comunión. Entonces se velan, tardos de corazón. Los solamente oidores, los que no viven la palabra oída, son los que se velan de manera voluntaria, pero no se dan cuenta que lo están haciendo. Por eso es un engaño. Los que se engañan a sí mismos, es decir, ellos mismos se ocupan de ponerse vendas en los ojos, pero creen que están obedeciendo a Dios. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, que se ve a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Cuando vos dejás de mirar a Cristo, te empezás a mirar vos mismo al espejo. Y cuando nos vemos al espejo, deberíamos estar siendo transformados de gloria en gloria
lo cual impediría que nosotros nos veamos y que se empiece a ver Cristo. Pero hay una palabra que estuvo ministrando el apóstol Gustavo en estos días y es seguir permaneciendo cada uno, hombre y mujer, como individuo, guardarse como individuo completos en Cristo, pero no ser individualista. El individualismo es cegarse por verse y por decidir primero por uno en vez del cuerpo de Cristo. Y esos son velos que te impiden ver a Cristo y permanecer en Él y tener comunión con Él. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Sabéis por qué qué maravilla? Porque nosotros nos estamos maravillando muchas veces pensando en lo que hacemos para Dios. Y a veces podemos llegar a gloriarnos por prodigios que salen a través nuestro en Cristo Jesús. Milagros, maravillas, personas que se convierten por causa que decimos, cómo nos usa el Señor. Pero hay algo que me recordaba el Señor. Recuerden cuando el Jesús les dijo a sus discípulos que habían sido enviados y ellos venían recontentos, rechocho de alegría. Viene del griego eso, ¿no? Rechocho de alegría, súper felices. Y dijo Jesús, ¿por qué están tan felices? Porque los demonios se los sujetan. Y Jesús, muy serio, le dijo, no se contenten porque los demonios se sujetan. Conténtense porque su nombre permanece escrito en el libro de la vida. La salvación está por encima de las cosas que podemos hacer. Permanecer, como dice, todas las veces que habla de comer el pan, habla porque en el día postrero te voy a resucitar. Porque en el día postrero te voy a resucitar. Todas las veces termina diciendo, si vos comés de Cristo en el día postrero, yo te voy a resucitar. Habla de vida eterna. Habla de que si somos plenos de Cristo, vamos a vivir la naturaleza de Él, pero no perder de vista la salvación y la vida eterna. Pero también incluye algo maravilloso. Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Es la plenitud de la vida de Cristo todos los días, pero no para gloriarnos, para disfrutarlos. Quienes vieron en estos días la película de las locuras de Dios, vivían la plenitud de Cristo todos los días, pero no se gloriaban por lo que hacían, se gloriaban porque eran hijos de Dios y tenían la certeza de que un día íbamos a estar cara a cara con nuestro Señor y Dios y Padre, porque iban a resucitar, porque vamos a resucitar juntamente con Él. Y eso es extraordinario. ¿Quiénes no vieron la película Las locuras de Dios? Las vamos a ver todos juntos. ¿Cómo? Es un documental, perdón, yo dije película. Gracias, Adriel. Las vamos a ver todos juntos. Porque esas locuras de Dios son para los locos hijos de Dios. Locura al Padre, loco los hijos. ¿Sí? Solamente locuras con un sentido de redentor extraordinario. Así que recordemos de no contentarnos por las cosas que podemos hacer, porque encima ni siquiera las hacemos nosotros, las hace el Espíritu Santo de Dios que nos habita. Garanticemos vida eterna, garanticemos el día de la salvación. Hechos 28-26 dice, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Dios mira los corazones, porque los
oídos y los ojos espirituales dependen de la posición del corazón. Toda la inmundicia habita en el corazón. Todo lo perverso del ser humano habita en el corazón. Pero un corazón rendido a Cristo, de él mana la vida. Entonces, saber que la vida emana del corazón. Si la vida emana del corazón, nace del corazón y sale desde el corazón, es de ahí donde debemos ocuparnos, porque desde ahí vamos a oír, desde ahí ahí se produce la conversión para poder ver espiritualmente. Los velos que hablamos de los oídos y los velos que hablamos de los ojos están en el corazón. Es desde el corazón. Escuchen, volvamos a leer. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han tapado los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos y oír con los oídos y entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría. Primero está la conversión, después viene la sanidad. Vamos a ver orden. Si se convierten, yo los sanaría de la ceguera. Los velos no están en los ojos y en los oídos, los velos están en el corazón. El que cree en su corazón, la creencia nace de acá. La vida por gracia nace en el corazón. El que cree en el corazón y confiesa con la boca que Jesucristo es su Señor, será salvo. Después viene la sanidad, después caen los velos. Pero el corazón tiene boca para masticar el pan del cielo que es Cristo. Inconverso e incrédulo. Insisto con esto para poder agregar algo más. Inconverso es el que aún no se ha convertido. Incrédulo es el que, habiendo conocido, decide no obedecer. En ambos casos rechazan a Cristo, lo cual los pone en calidad de ciegos o velados y están incapacitados de ver. Es la misma enfermedad. Jesús se partió y dio a comer Cristo a las personas para que los velos caigan. Si nosotros nos partimos, ¿qué hay en nosotros? Es una pregunta que cada uno debería responderse. Cristo se partió, escucha, Jesús se partió y dio Cristo. Lo explico. Jesús era el ser humano que estaba en la tierra y que pasó a ser Cristo después de haberse crucificado. Por eso después el nombre pasa a ser Jesucristo, porque fue crucificado. Pero adentro de él, en su espíritu, ya estaba crucificado porque él todos los días se negaba a sí mismo. Entonces a él lo habitaba Cristo. ¿Se entiende en el espíritu? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, Cristo está en nosotros. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nos sigue habitando nuestra propia persona. Entonces, Jesús se partió y dio a comer Cristo. Cuando nosotros nos partimos y le hablamos a alguien, ¿quién habla? ¿Una palabra que nosotros repetimos o es la vida de Cristo? Y esa es la diferencia. Y ahí está la gran diferencia de cuando hablamos o cuando impartimos. La impartición es la vida de Cristo o imparto mi vida. Los velos no se caen si yo hablo y nombro a Jesús.
Los velos se caen si es Cristo el que sale de la boca, por causa de que me habita, por causa de que te habita. Entonces la pregunta importante es, si nosotros fuimos llamados a dar a conocer a Cristo, lo van a conocer, los velos se le van a caer. Cuando partamos el pan a otros y le demos de Cristo, ¿es Cristo o es la persona la que sale y que quiere darle a otros una vida eterna? Tenemos una gran responsabilidad. Si comemos Cristo, vamos a dar a Cristo. Si no comemos Cristo, no podemos hacer que otros sean curados de la ceguera espiritual. Tenemos el pan del cielo para sanar la ceguera de todo el mundo. Y eso es lo importante, porque para eso fuimos convocados por Dios. Fuimos convocados para esto. Fuimos predestinados a tomar el pan del cielo, partirlo, comerlo y darlo a otros. Partirlo y darlo a otros. No quedarnos con el pan, darlo a otros. Sino, conforme al documental, somos perseguidores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo fue claro, el que no junta, desparrama. Automáticamente tenemos que hablar claro. O somos de los que recogemos o somos de los que desparramamos. No hay neutro. Solo hay dos reinos. El reino de los cielos junta. El reino de Satanás divide, separa. Por eso era tan categórico quien hablaba, quien ministraba la palabra, el que anunciaba si somos parte de qué bando, de los perseguidos o de los perseguidores. Comemos y nos libramos de las vendas, nos alimentamos para madurar y le damos a otros para que sean libres de la ceguera espiritual y así, de esa manera, continuar generación tras generación hasta lo último de la tierra. O tal vez, si nos ponemos las pilas, lo alcanzamos en esta generación. Tengo la esperanza de verlo en esta generación. Me queda poco en esta generación, pero tengo la esperanza. Yo sé que voy a ver mucho más en 5 años de lo que he visto en toda mi vida. No me caben dudas por lo que está viviendo la iglesia del Señor en este tiempo. No me caben dudas que en 5 años veremos lo que no has visto nunca en tu vida del crecimiento de la iglesia, de la madurez de la iglesia gloriosa. Pero no podemos desconocer que no hay diferencia en ceguera de un incrédulo a un inconverso. No hay diferencia. No podemos engañarnos a nosotros mismos, porque la imagen que debemos replicar es la imagen de Él. Y no podemos dar a conocer la imagen nuestra. Frente al espejo está mi imagen y dice que gloria tras gloria, la renovación de su gloria, por causa de comer el pan del cielo, Cristo, dejo de verme para que sea visto Él. Y tenemos más para compartir. ¿Cuál es el pan que servís en tu mesa? Papá, ¿cuál es el pan que servís en tu mesa? Porque papá, somos responsables de la casa. No le echemos culpa a las congregaciones, no le echemos culpa a los pastores, no le echemos la culpa a Dios. Papá, vos sos responsable. Mamá, sos responsable de tu casa. Sos responsable de tus hijos. Sos responsable de quitar la ceguera de tus hijos. Sos responsable. Sos responsable de traer y partir el pan que sea Cristo en tu casa. No lo hacen otros. No es responsabilidad de otros. Es responsabilidad de los papás. Es responsabilidad de las mamás. El pan del cielo, ¿qué es lo que le das de comer a tus hijos? Es lo que Dios te va a reclamar como padre.
Es lo que Dios te va a reclamar. Quiero verlos a todos. Es lo que Dios te va a reclamar como papá, como mamá. Es lo que Dios te va a reclamar. No tenés hijos, te va a reclamar los hijos espirituales. Te va a reclamar. A quienes le predicas el evangelio, que no los abandones, que no abandones las nuevas criaturas, que no los abandones. Tener responsabilidades. ¿Qué pan le das? ¿Le das un pan contaminado? ¿Cuál es el pan que damos? ¿Qué sale de nosotros? Porque para eso fuimos llamados, alimentarnos para alimentar. La responsabilidad de la vida de nuestros hijos es nuestra y de nadie más. Somos los responsables de quitar los velos a nuestros hijos. Los hijos que Dios nos confió y nos dio es para que le administremos la vida eterna, la vida de Cristo en ellos. El alimento diario que partimos en oración, en palabra, en vida. Si no está la vida en nosotros, no podemos servir un pan en la mesa. Por eso los atrasos generacionales. Los atrasos generacionales es el pan que se sirve en la mesa. Pero ahora que empezamos a ver un poquito más, nos damos cuenta de lo que atrasado que estuvimos por causa de vivir engañados nosotros mismos. Como decía recién la palabra, ustedes mismos se engañan. Duros de corazón, insensibles de corazón. Oyen, repiten, pero no viven. Los tardos en obedecer no pretendan tener casas, familias y ministrar la vida de Cristo en otros y a otros. Porque fuimos llamados a llenar la tierra del conocimiento de su gloria, llevar a todas las naciones, llegar a los 7,600 pueblos y sistemas no alcanzados. No se llega con palabras, no se llega pisando la tierra, se llega llevando la vida. Si no tenemos pan para dar, no hay vida. El pan del cielo es el que nos habita. No podemos hablar todo lo que querramos. La fotocopia de Cristo no va a ser vista. Va a ser vista solo nuestra copia. Solo vamos a reproducir nosotros mismos. No hay otra forma. Tenemos que ser radicales porque es lo que Dios dijo. No lo estamos inventando nosotros. Es su plan. Y su plan es tremendamente maravilloso. Conocerlo para darlo a conocer. Esa es la vida eterna que anunciamos y que vivimos. Amados, tenemos que escudriñar nuestro corazón y pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. La imagen está cargada de esencia. Toda imagen tiene esencia. Toda imagen tiene una esencia y puede ser de una naturaleza caída o de una naturaleza gloriosa. No hay otra imagen. Y todo lo que está mezclado pertenece a la naturaleza caída. Solo la naturaleza pura, santa, es digna de ser replicada en las naciones de la tierra. No hay otra forma, no hay otro evangelio. No te dejes mentir y no le mientas a nadie. Tenemos que ser radicales. Todo lo que no funcionó no es problema de otros, es mi problema. El evangelio que no funcionó en mi casa no es problema de otros, es problema mío, es mi problema y es mi responsabilidad. Porque el que cree será salvo y será salvo toda su casa por causa de que la vida de Cristo habita la persona, habita el matrimonio, habita la familia, habita las generaciones. Vos y yo fuimos llamados a ser libres de ceguera por causa de la palabra que oímos, de la palabra que nos importa, que nos imparten, del pan que entra a nosotros. Y una vez que somos libres de engaño, tenemos que mantenernos y permanecer comiendo el pan del cielo. La palabra escrita, la palabra oída, la palabra de oración.
que nos va a quitar todos los velos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y podemos disfrutar del pan y de la mesa de comunión, que solo es en Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que nos pongamos de pie y que oremos. Y que oremos. Dios está haciendo algo extraordinario. Dios no se retrasa. Dios está esperando que todos procedamos a arrepentimiento, que quitemos el dedo acusador de juzgar a los que no se congregan, a otras congregaciones, a otras religiones. Y es tiempo que nos señalemos a nosotros frente al espejo y que nos preguntemos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Que pueda preguntarme frente al espejo, ¿qué estás viendo, René? ¿Qué estás viendo? ¿A quién ves? Si ves tu rostro natural, pues cuando te vayas te vas a olvidar. Pues cuando tú comas a Cristo, vas a empezar a ver Cristo, a modelar la vida de Cristo, a impartir la vida de Cristo y a transformar la casa, la familia, la congregación, la ciudad y las naciones de la tierra, para que solo haya una nación santa, una iglesia pura y sin mancha, edificada solo con oidores y hacedores, solamente formada por quienes vemos, comemos y damos a comer Cristo Jesús. Hay una buena palabra, esperanza del cielo en cada uno de nosotros. Se habilitó una comida espiritual. Cristo, el pan que descendió del cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio tener acceso directo! Comprar sin dinero. Comprar sin dinero el pan del cielo. Comprar sin dinero. Con corazones sensibles. Qué oportuno poderle pedir perdón a Dios. Qué oportuno es arrepentirnos y ser consciente de nuestro insensible corazón, aunque sea por un pequeño detalle, reconocer la insensibilidad en nuestro corazón. Cuando dejamos de comer, cuando nos queremos hacer ver y hablamos, porque queremos mostrarnos como hijos de Dios, como cristianos, y nada sale de nosotros porque Él no nos habita. Pero fuimos llamados a ser una casa. Fuiste llamado a ser una familia donde en tu mesa haya abundancia de pan. La abundancia del pan del cielo, que cuando entren a tu casa, cuando se sienten a tu mesa, antes de ver la comida, vean y puedas partirte y dar a conocer quién te habita. Y que la comida que se coma sea espiritual. Que las conversaciones sean espirituales. Que lo que se hable sea para aumentar vida. Para quitar toda insensibilidad en nuestro corazón. Que sea mudado ese corazón insensible de piedra a un corazón sensible de carne, que reconoce, que se arrepiente, que vuelve a arrepentirse, que se levanta y cae, pero vuelve a arrepentirse
y la gracia de Dios nunca faltará. Jamás faltará, porque hay arrepentimiento. Porque el corazón se mantiene puro. Y porque la vida fluye y la imagen de Cristo cada vez se hace más nítida para poder darlo a conocer hasta que seamos verdaderas cartas leídas. Para que no hayan dudas de que somos hijos sin ponernos el título. Que otros puedan comer. Que otros puedan comer del pan del cielo. Somos una casa donde hay pan. Comamos. Pero ese pan te habita porque es Cristo. Aliméntate cada día. Aliméntate cada día. Jesús dijo, si permaneces en mí, comiendo mi carne, bebiendo mi sangre, yo permanezco en ti y te resucitaré. Te resucitaré el día postrero. Sea en esta noche cayendo todo velo por causa de la palabra, por causa de la vida de Cristo, que caigan los velos de religión, que caigan los velos de ser nosotros quienes cuidamos la familia. La cuida nuestro Padre Celestial. Que se caigan los velos que nosotros somos los proveedores de nuestra casa. Dios, nuestro Padre, es el proveedor. Que caigan los velos de que consolamos a la familia. El único consolador es el Espíritu Santo que nos habita. Nada somos por nosotros mismos. Solo un corazón sensible, rendido a su presencia, reconociéndole como Señor, como Padre, como Dios, porque Él todo lo hace en su tiempo y a su forma. Hay abundancia de pan eterno, Cristo Jesús, para comer y dar de comer a los hambrientos de esta ciudad y en todas las naciones de la tierra. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, si crees que estás muerto o como muerto por causa de no ver el pan y no tener acceso a comer Cristo, solo pídele perdón en tu corazón. Solo arrepiéntate. Dile, Señor, yo me alejé de la mesa. Yo nunca te dejé entrar en mi corazón. Yo nunca te permití que entres a mi vida. Yo nunca te permití que entres a mi casa para que me alimentes. Y me arrepiento. Yo hoy te dejo entrar en mi corazón. Te dejo entrar, te dejo entrar. Pues entra en mi corazón y dame de comer de ese pan eterno. Dame de beber de tu sangre, aunque no entienda lo que digo, pero lo quiero, porque quiero vida eterna. Quiero de tu Espíritu Santo. Quiero tu Espíritu Santo para que me habite, que me selle como garantía para eternidad. Pero quiero que me habite para que me enseñe. Quiero que me habite para que me corrija. Quiero que me habite
para prevenirme. Quiero que me habite para que me consuele. Quiero que me habite para que me muestre. Una vez que tenga pan, ¿a quién le doy? La paz del Señor sea en tu vida, sea en tu mesa, sea en tu mesa, sea en esta casa. El pan del cielo en esta casa. Papá, que jamás falte pan, que jamás seamos insensibles, que todos los velos que se cayeron y que se van a caer en los próximos días por causa de tu responsabilidad de comer la palabra, leerla, oírla y vivirla, te permitirá sentir lo que el Padre siente, la necesidad de que otros también coman. Te bendigo, que haya paz en tu casa y que celebres vida cada día de tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.